Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida a la Red Latinoamericana de Pastoral Educativa del CELAN, el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM de la Comunidad Franciscana, Provincia de la Santa Fe de Colombia, el CEPRAP del CELAN, la CLAR, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, ODUCAL, la Organización de Universidades Católicas de América Latina, CIEC, Confederación Internacional de Educación Católica, la Universidad de San Buenaventura en Colombia, la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de La Salle en Colombia. Les da una cordial bienvenida a todos y todas al ciclo de conferencias en torno a la Carta Apostólica del Papa León XIV, Diseñar nuevos mapas de esperanza. En esta tarde nuestro tema va a ser la constelación del pacto educativo. Doy paso en este momento a Ana Cristina, quien va a presentar a nuestro invitado en esta noche. Ana Cristina. Muy buenas noches, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Para mí es un gran honor y un gusto enorme, ustedes no se imaginan, presentar al doctor Rodrigo Martínez. Aparte de ser una gran persona humanamente, personalmente, profesionalmente, lo conozco desde hace como unos 10, 15 años en estos andares de la pastoral educativa, de la iglesia, el espíritu emprendedor que tiene, contagia ese gozo, esa alegría de ese encuentro con Jesús. Estas son palabras mías de corazón. Él es de Argentina, como ya lo mencionaba Josefina, es especialista en educación con una sólida trayectoria en el campo de la educación religiosa escolar, la pastoral y políticas educativas. Actualmente se desempeña como vicario para las obras diocesanas y director general de la gestión del Obispado de San Isidro y preside la Junta Regional de Educación Católica de esa diócesis. Es profesor en Ciencias Religiosas, magíster en Políticas Educativas por la Universidad Torcuato Di Tella y actualmente cursa el doctorado en Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid. Es asesor del CELAM en Educación e integra el Consejo de Asesores del Observatorio de la Religión en la Escuela de la Fundación SM España. Ha sido docente y directivo en distintos niveles, formador de educadores y autor de diversas publicaciones sobre pastoral educativa y educación religiosa en América Latina. Su recorrido se complementa con una amplia experiencia en el ámbito de la liturgia, donde ha desempeñado responsabilidades a nivel nacional en la Conferencia Episcopal Argentina, junto con actividades formativas y publicaciones sobre el tema. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por su sí. Bueno, muchas gracias, bueno, primero por la invitación y bueno, y esta presentación que me da vergüenza un poco de tanta tan elogiosa que fue y bueno, y sé que es sincera porque ese cariño mutuo que los tenemos con Ana Cristina, con quien compartimos hace muchos años este camino de la pastoral y ha sido también maestra para mí y me ha ayudado mucho en este camino y bueno, y también ver algunas caras conocidas también es una alegría y bueno, más allá de la presentación, de las cosas que se pone en las presentaciones, que es un poco lo que uno estudió, lo que uno fue trabajando y lo que va haciendo, bueno, lo importante es poder encontrarnos acá en este espacio compartido para poner un poco de reflexión y de diálogo en torno, bueno, a esta temática tan interesante que nos motivó esta carta apostólica, ¿no? Que es un poco el marco de este ciclo de conferencias. Y hoy poniendo foco en este título que me propusieron, que era la constelación del pacto educativo, ¿no? Dos conceptos
bueno, que empiezan a estar en nuestro vocabulario. Uno estuvo más presente desde hace más tiempo, que es el pacto educativo, y uno que aparece como más nuevo, que es el de la constelación, que aparece como imagen. Es, ya conocemos, y creo que como el pacto educativo, pero también que de hoy va a ser Rodrigo, Rodrigo, hay problemas en la comunicación. a ver, La última parte se escuchó cortado. ¿ahora me escuchan bien? Sí, Sí, sí. Bueno, se ve que la conexión falla un momentito. Eh, no, les decía esto de, bueno, el desafío de poder afrontar una temática que tiene un aspecto conocido por todos, como puede ser el pacto educativo, y bueno, en este sentido repasar un poco algunas cosas que conocemos y mirarlas desde este nuevo enfoque. Entonces, bueno, la idea es ir desarrollando estas ideas y presentando algunos de estos conceptos y luego, bueno, abrir un ratito de diálogo y de reflexión bueno, para entre todos también ponerle mirada a esta temática. Voy a compartir una presentación para Ya, ya ir que te orientando. Bueno, se ve bien, ¿no? Se ve la presentación. Entonces, decíamos que el título propuesto por los organizadores del ciclo era La constelación del pacto educativo. Lo hacemos en este marco de mirar lo que nos plantea la Carta Apostólica, de diseñar unos mapas de esperanza, que ustedes ya están trabajando y no quiero repetir cosas que ya se han dicho y que conocemos, pero sí es importante siempre, bueno, partir de el diagnóstico, de dónde estamos, ¿no? Y esta carta y todo lo que vimos en realidad el año pasado, ¿no? En el Jubileo de la Educación, se daba en un marco que era 60 años de la Gravissimum Educationis. Y un poco la pregunta disparadora es, bueno, ¿dónde nos encuentra estos 60 años después del documento conciliar que miraba la educación en ese contexto del concilio, que hacía toda una reflexión sobre la importancia de la educación, el derecho a la educación, el lugar que ocupaba en la vida de la sociedad, la misión que la Iglesia tenía con respecto a la educación? Y nos encuentra hoy, ¿no? En un contexto con muchas de las planteos de gravísima educación y que siguen siendo vigentes, siguen estando vigentes y que en muchos casos son cuestiones que todavía no se han cumplido, ¿no? En cuanto quizás a veces a algunos derechos que la gravísima educación planteaba, algunas cuestiones que se presentaban como elementos desafiantes para la época, pero en un contexto bastante distinto en algunas cosas a 60 años del evento conciliar, ¿no? Y entonces la Carta Apostólica, Diseñar nuevos mapas de esperanza, nos plantea algunos contextos que seguramente si abrimos el diálogo vamos a poder compartir y agregar otros, ¿no? ¿Dónde estamos hoy, ¿no? Y bueno, el entorno educativo, sabemos que es un entorno educativo complejo, ¿no? Atravesado por las complejidades que tiene nuestra sociedad, nuestro mundo de hoy, y atravesado por muchas otras complejidades, los que tienen el día a día de la vida de una escuela o de una institución educativa o de una red de escuelas. Bueno, sabemos que trabajamos en un ámbito complejo, ¿no? Que no significa que sea malo, digamos, pero bueno, pero es complejo, que tiene muchas aristas y que ser educador hoy, bueno, requiere un montón de
de capacidades, competencias, capacidades de adaptarse a esa complejidad. Fragmentado, ¿no? Porque encontramos que se da en un mundo que está fragmentado también, eso aparece muchas veces en el ámbito de la educación, hiperdigitalizado, ¿no? Y vivimos día a día los avances de lo digital, con todo también lo interesante, lo bueno que tiene, pero bueno, lo desafiante que se nos presenta, con una fragilidad en las relaciones, ¿no? Y eso lo vemos mucho. A mí que me toca acompañar, Josefina que está acá, que también le toca acompañar muchas veces muchas escuelas, vemos que generalmente los problemas mayores que se presentan en la vida escolar aparecen en este sentido, en este ámbito, en las relaciones. No tenemos tanto problema, o sí, hay problemas a veces en cuanto al aprendizaje, a la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Y uno ve cuando ve uno un docente, un educador, un directivo que está cansado, que está como agotado de la vida de la escuela, no es porque se agota buscando la manera de enseñar las tablas en matemática. No, lo que a uno lo agota son los conflictos, los temas relacionales, las cosas no resueltas. Bueno, ¿y por qué? Y bueno, porque hay una fragilidad relacional, ¿no? Nuestras relaciones están más frágiles y hay que ponerle mucho esfuerzo y esto, bueno, atraviesa la vida de las instituciones. Bueno, la desigualdad que, que está presente sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, lo vemos muy, muy claro. Y bueno, esta desigualdad atraviesa el mundo educativo. Y se acuerdan ustedes que en en el lenguaje nuestro de la educación católica incorporamos en un momento a partir del Papa Benedicto, pero después lo fuimos teniendo, esta imagen de la emergencia educativa, ¿no? De decir, bueno, hay una emergencia educativa que requiere una atención especial y cuando llegó la pandemia, el Papa Francisco dijo, bueno, hay algunos que ya no hablan de emergencia, hablan de catástrofe educativa. Bueno, seguramente son términos muy fuertes y pueden ser hasta extremos en algún caso, pero bueno, hay realidades que sí están en situación de emergencia y en algunas quizás podríamos hasta describirlas como de catástrofe. Pero bueno, todo esto que uno plantea como un escenario es un escenario de dificultades, ¿no? Pero sabemos que la educación no es solo eso, digamos, y además los que estamos acá, y todos los que con los que interactuamos y formamos esta gran red de comunidades educativas eh, católicas, bueno, lo hacemos sabiendo que todo esto que se da también viene de la mano de un montón de oportunidades, un montón de situaciones que hacen que sigamos pensando que educar es un acto de amor y de esperanza, ¿no? Porque, bueno, si no nos dedicaríamos a esto, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos a 60 años? Bueno, estamos con este contexto, con estas dificultades, con estas fortalezas también, pero sobre todo estamos parados seguimos pensando y considerando que más que nunca, bueno, educar es este acto de amor y de esperanza, ¿no? El acto de amor que se expresa en esa imagen tan linda de pensar el amor como el acto educativo como un acto de amor, porque el acto educativo no es más que querer el bien de los demás, ¿no? En este caso de los alumnos, y querer el bien de los alumnos, bueno, es querer que progresen, que aprendan, que tengan su proyecto de vida. Bueno, y eso es un acto de amor. Y todo eso que hacemos lo hacemos con este sentido de esperanza, sabiendo que, bueno, que algo bueno va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, educar es un acto de amor y esperanza frente a este contexto. Entonces, dicho esta introducción, nos metemos en la metáfora de la constelación, ¿no? Que le da título un poco y le da orientación a esta charla y desde acá
mirar el pacto educativo, ¿no? Y la metáfora de la constelación aparece en nuestro lenguaje, se incorpora ahora a nuestro discurso, a nuestro lenguaje, en en el marco, sobre todo, del Jubileo de la Educación del año pasado, donde el lema era Constelaciones de Esperanza, y aparece explícitamente en la Carta Apostólica, ¿no? Y cuando el Papa León nos habla de la constelación, nos habla de esta idea de que desde los orígenes el Evangelio ha generado constelaciones educativas, experiencias humildes y fuertes a la vez, capaces de leer los tiempos, de custodiar la unidad entre la fe y la razón, entre el pensamiento y la vida, entre el conocimiento y la justicia. Fíjense qué lindo esto, ¿no? Han sido en la tormenta un ancla de salvación, en la bonanza una vela desplegada, un faro en la noche para guiar la navegación. La educación ha sido siempre una de las expresiones más altas de la caridad cristiana. El mundo necesita esta forma de esperanza. No, la imagen de la constelación acá aparece con estos dos sentidos, ¿no? El sentido de la constelación que guía, que nos orienta, ¿no? En los navegantes, cuando no existía la navegación con instrumentos, ni nada parecido, ni GPS, ni el Google Maps, ni nada de eso que nos lleva hoy por las ciudades y por los lugares. Bueno, las estrellas era el modo de poder guiarse, ¿no? Entonces, en la educación aparece la metáfora aquí utilizada con esa idea, de decir, bueno, la educación es un faro por donde guiarnos, ¿no? Pero a la vez aparece esta idea de la constelación como un conjunto de estrellas, ¿no? La constelación no es una única estrella, es un conjunto. Y entonces ese conjunto expresa esas experiencias, ¿no? Humildes y fuertes, ¿no? Que van generando esta esperanza, ¿no? Esta forma de la caridad. Es interesante ver el sentido etimológico que tiene que está detrás de esta idea de la constelación, ¿no? Porque cuando uno habla de constelación, estamos hablando de estrellas, ¿no? Y hay dos palabras que derivan de esta etimología, ¿no? Que son deseo y desastre. Y fíjense, todas comparten una raíz, ¿no? Porque, bueno, el término estrella, estela o astro, ¿no? Eh, desiderio, que es deseo, disastro, que es el desastre, todas tienen una raíz vinculada a la palabra estrella. La palabra deseo, en latín desiderium, está formada por un lado el de, que sería la privación, distancia, y sidera, sideris, estrellas, que es el plural de sider, que es una variante de estela. Y entonces, el deseo no significa otra cosa que echar de menos la guía de las estrellas, como quien espera anhela algo mirando al cielo. De ahí anhelo, deseo. Entonces, desear es querer ver las estrellas. Esa es la idea, la raíz de la palabra deseo. Y en el otro extremo está desastre, ¿no? Que es también que sería desfavorable, negativo, y astrum, disastrum, estrella. Y entonces, literalmente, el desastre es una mala estrella, o estar bajo una estrella adversa, ¿no? ¿No? De ahí el sentido de catástrofe, infortunio. Entonces, es muy lindo usar esta imagen, y acá yo creo que está detrás esa mirada poética del cardenal Tolentino, ¿no? Que fue un poco, en algún discurso él usó estas imágenes y bueno, y después quedó ahí, ¿no? Porque cuando entonces nosotros hablamos de constelación educativa, estamos hablando, por un lado, de la respuesta para superar
desastres, ¿no? Malas estrellas, malas situaciones, ¿no? Decíamos al principio, contextos adversos, y devolvernos un anhelo, devolvernos el deseo, ¿no? Devolvernos la esperanza, ¿no? Y entonces mirar, desear la estrella, mirar la estrella para evitar la mala estrella, para evitar el infortunio, ¿no? Entonces la constelación nos pone, en la imagen de la constelación, la metáfora de la constelación nos pone delante de esa imagen, ¿no? Y de estas dos palabras. Decíamos que la constelación tenía también esa fuerza de la suma de las estrellas, ¿no? Por un lado, esa luz que nos ilumina, ese horizonte que nos muestra, esa guía, pero sobre todo tenía esta imagen de la suma de las estrellas, ¿no? Y el Papa lo dice explícitamente, dice, hablo de constelación porque el mundo educativo católico es una red viva y plural. Y nombra eh, distintas instituciones que conforman esa red, ¿no? Dice escuelas, parroquiales, colegios, universidades, institutos superiores, centros de formación profesional, movimientos, plataformas digitales, iniciativas de aprendizaje, servicios, pastorales escolares, universitarias, culturales, y seguramente podemos agregar otras, ¿no? Pero es interesante decir, bueno, todo eso es una red viva y plural. Y cada estrella, cada una de estas instituciones, de estas unidades, tiene su propio brillo, pero todas juntas trazan una ruta, ¿no? Cada una tiene su sentido, pero todas unidas en la totalidad, pero todas unidas en las propias redes. Y yo pienso, no sé, cuando uno mira una congregación religiosa con su red de instituciones, una diócesis, esta red que estamos conformando en América Latina pensando la pastoral, bueno, cada una tiene su propio brillo y está bien que sea así y es importante mantenerlo, pero esa unidad es la que traza esa ruta, ¿no? Y esto, más allá de lo lindo, de lo poético y de lo metafórico, tiene un sentido muy concreto también, que es donde en el pasado hubo realidad, hubo rivalidad, hoy pedimos a las instituciones que converjan. La unidad es nuestra fuerza más profética. Creo que esto es muy importante y es una lectura muy interesante del presente, ¿no? Porque, por un lado, siempre la unidad es profética, ¿no? Digamos, y es el llamado que nos hace Jesús, ¿no? Que seamos uno y que para que el mundo crea, ¿no? Entonces, bueno, que haya rivalidad entre nosotros, bueno, es un antisigno, diríamos, ¿no? No estamos siendo muy fieles al Evangelio. Pero además, hoy tiene un sentido, hasta les diría, práctico y en algún punto hasta a veces de supervivencia, ¿no? En contextos donde la educación tiene ciertas dificultades y yo pongo un ejemplo que es el de Argentina y después podemos dialogarlo con el resto, ¿no? Pero donde se nos da una situación, sobre todo en las grandes ciudades, pero pasa también en otros lugares, de una marcada baja de la natalidad, ¿no? Donde hay muchos menos nacimientos que hace 5 años y cada vez eso se va marcando más y parecería todavía que no llegó a su piso. Bueno, empieza a haber una situación de menos alumnos en nuestras escuelas y puede haber una situación hasta de competencia entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, un paradigma podría ser el de la competencia. Listo, sálvese quien pueda, el que salimos todos al mercado a buscar alumnos y bueno, yo compito con mi escuela parroquial de al lado, con la de la congregación y bueno, y el que es mejor que se salve y el que es peor que, bueno, tendrá que desaparecer. Eso es una lógica que es una lógica del mercado que en algunas cuestiones se pone en juego. Bueno, nuestra lógica no debería ser esa. Entonces, pensarnos en la unidad, bueno, a veces es superar esas rivalidades y pensar juntos, ¿no?
a mí me han contado experiencias en algunos países, digo, concretamente en España, donde, bueno, ya hay congregaciones religiosas que están pensándose, hay en un pueblo tres colegios de tres congregaciones religiosas distintas, donde antes había muchos habitantes y ahora hay menos. Y si, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, por ahí nos tenemos que juntar. O por ahí tenemos que decidir que nosotros nos quedamos con la educación elemental y ustedes se quedan con la educación media. Bueno, y uno diría, ¿pero cómo? Bueno, es pensar de manera en conjunto, ¿no? Y a veces las mismas redes internas, ¿no? A mí me toca llevar adelante una red de escuelas diocesanas. Bueno, trabajar unidos, bueno, es signo de la comunión, pero también es una manera de ser más eficientes, también es una manera de usar mejor los recursos, de ser solidarios con los que menos tienen. Bueno, entonces la imagen de la constelación me creo que viene en un momento muy, muy adecuado, ¿no? De nuestro momento educativo, ¿no? Y bueno, también acá aparece la idea de ese brillo propio, ¿no? Que se da también en diferencias, ¿no? También porque la unidad en la diversidad es la nota característica de la iglesia, ¿no? Y entonces también en la educación esa diversidad se aprecia, por ejemplo, en diferencias metodológicas, en diferencias de estilo, de carismas, que son riquezas, ¿no? Y bueno, tanto en el nivel, como decíamos recién, el nivel local, la congregación, la diócesis, bueno, la red de escuelas, y también a nivel global, ¿no? Pensando, acá aparece también la idea de cooperación internacional, de compartir experiencias entre países, bueno, y también la apertura a una red más amplia, ¿no? Que es con, bueno, la apertura a otras religiones y también a los no creyentes. Entonces, en ese marco, en esa imagen de la constelación, se nos señala una estrella, ¿no? Una estrella específica, ¿no? La estrella polar, que la estrella polar es una imagen también fuerte, ¿no? Es la estrella, también es una estrella que guía, ¿no? A los navegantes. Y se nos señala entonces que en esa constelación, en esas estrellas, hay una estrella que cobra una vital importancia, que es el Pacto Educativo Global, ¿no? Entonces se lo nombra el Pacto Educativo en este contexto como una estrella que orienta el camino, ¿no? Porque ese Pacto Educativo Global de algún modo forma una constelación, ¿no? Y por eso es tan adecuado el título de esta conferencia, ¿no? Que es la constelación del pacto educativo, porque el pacto educativo es justamente busca ser, ¿no? Una alianza, busca ser una red, ¿no? Entonces, busca ser una constelación, ¿no? De entre carismas, instituciones, ¿no? Que eh, se presentan como una luz para orientar los pasos en la oscuridad del tiempo presente. Cuando se toma entonces esta idea de la estrella polar del pacto educativo, eh, se nos habla, bueno, de un camino que se inició, ustedes se acuerdan, y ahora vamos a repasar un poquito, en el 2020, 2019, el Papa Francisco lo lanzó, y en este marco del jubileo el año pasado de la educación y de los 60 años de la gravísima educación, se vio la necesidad de relanzarlo, ¿no? Y yo sé que se pensó que fue así, ¿no? Hubo una reflexión en torno a qué hacer, cómo continuar, ¿no? Había una idea de que esto era algo valioso y que había que sostenerlo, pero entonces era, bueno, ¿qué se hace? ¿Se lo renueva? ¿Se lo cambia? Bueno, y apareció esta imagen de, esta idea de decir, bueno, lo que tenemos que hacer es relanzarlo, y relanzarlo es, bueno, darle que vuelva a tomar fuerza. Y en ese volver a tomar fuerza
se nos invita a sumar tres prioridades nuevas a a esas siete primeros compromisos que se habían planteado. Y esas tres prioridades nuevas tienen que ver con la vida interior, el digital humano y la paz desarmada y desarmante, ¿no? Entonces, la estrella polar del Pacto Educativo busca justamente afianzar esta red católica que vaya teniendo una capilaridad, que vaya incidiendo en la vida de las sociedades, generando justicia social desde una gratuidad evangélica, ¿no? Eh, y la invitación a no perder esa calidad pedagógica y no perder nunca la esencia de la misión de los cristianos, la misión del llamado de Jesús, que es la opción por los pobres, ¿no? Y acá aparece claramente que si la iglesia se aleja de los más pobres en la educación, bueno, no está se está alejando de su misión, ¿no? Después, bueno, es encontrar la manera para lograrlo, ¿no? Y encontrar los modos concretos de hacer. Entonces, para hacer un repaso, yo sé que todos conocemos el pacto educativo, pero en esta imagen de mirar en la estrella polar del pacto educativo o el pacto educativo como una estrella polar, hagamos un pequeño repaso de lo que de lo que ha sido este camino del pacto educativo global, ¿no? Y decíamos que en el 2019 el Papa Francisco lo lanzaba hacia este llamamiento, ¿no? A un pacto educativo que tenía como objetivo, nos decía el Papa Francisco, reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Hoy, más que nunca, es necesario unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones, y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna. Muchas ideas que aparecen en esta invitación del Papa, ¿no? Pero básicamente acá el llamado era y sigue siendo, a reavivar este compromiso, ¿no? Por la educación. Pero una educación con algunas notas que son importantes tener para responder a los desafíos del tiempo presente. Abierta, incluyente, capaz de la escucha, del diálogo, de la comprensión, ¿no? Que busque, permita superar fragmentaciones, que permita una humanidad más fraterna, ¿no? Y para eso, la idea de el pacto. Y el pacto no es otra cosa que unir los esfuerzos por una alianza educativa. La invitación es hacer una alianza. En un mundo fragmentado, hacer una alianza. Estamos diciendo esto a casi 7 años se van a cumplir de este año de ese lanzamiento y bueno, y sigue siendo tan vigente, ¿no? Y muchas de esas cosas decimos, bueno, tan necesarias y todavía nos falta mucho, ¿no? Pero bueno, esa fue la intención y la invitación. Ustedes se acuerdan que el pacto se lanzó en septiembre del 19, fue la invitación, y la idea era que en el 20 se hiciera un evento en Roma para, bueno, para comenzar, iniciar este camino. Bueno, y sabemos que en el 20 tuvimos la pandemia y esto no se pudo hacer en el momento que se pensaba, que era por mayo del 20. Bueno, después se hizo al año, casi en octubre del 20, se hizo ese ya el lanzamiento. Y la imagen que guiaba, que motivaba esta invitación al pacto, era la de la aldea de la educación, ¿no? Cuando se plantea esta alianza, este camino, eh, se mira esta necesidad de un camino educativo para que se produzca un cambio, ¿no?
esta idea que es muy interesante, ¿no? Pensar que un cambio, cualquier cambio en la sociedad, un cambio cultural, necesita un camino educativo que lo favorezca, que nos permita llegar a eso. Y entonces, para generar este pacto, se nos hablaba de construir, la necesidad de construir una aldea de la educación, donde se comparta la diversidad y el compromiso por generar esta red de relaciones, ¿no? Y diríamos esta constelación, ¿no?, de relaciones humanas y abiertas. Así se citaba este proverbio africano, que ya a esta altura lo conocemos bien, que era para educar un niño se necesita una aldea entera, ¿no? Entonces, en el marco de esta aldea global, de este mundo, este mundo que hoy tenemos, bueno, necesitamos eh, que esa aldea entera, esa aldea global, pueda vivirse como esta red de relaciones que permita la educación de los niños, ¿no? Y por eso la clave es la fraternidad, ¿no? Porque para lo que define una aldea es esa pertenencia común, no la aldea como un espacio geográfico, sino la aldea como aquellos que la conforman, ¿no? Que están unidos por un lazo de fraternidad, ¿no? Entonces, para que esto se pueda dar, bueno, tiene que estar saneado de la discriminación para que podamos cumplir el objetivo, ¿no? Y entonces la, la invitación para este viaje común de la aldea de la educación nos invitaba a tener coraje, ¿no? Era coraje para poner a la persona en el centro, coraje para invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad, coraje para formar personas disponibles, para ponerse al servicio de la comunidad, ¿no? La imagen de, bueno, esto no se logra fácilmente, digamos, esto no es que sale eh, de un día para otro, esto requiere personas comprometidas, personas que tengan el coraje de animarse a hacer construir esta aldea. Y como decíamos recién, cuando estábamos en esa reflexión, apareció la pandemia que alteró la vida de nuestras sociedades y entonces ya la reflexión sobre la necesidad del pacto pasó a tener un carácter más de urgencia, ¿no? Si el diagnóstico previo a la pandemia, el 19, motivaba a tener que pensar, bueno, necesitamos un pacto, claro, cuando aparece la pandemia, aparece también esta imagen que decíamos al principio, ¿no? De la catástrofe educativa. El Papa decía, es un poco fuerte la imagen, ¿no? Pero algunos hablan de catástrofe educativa y en ese momento se estimaba que 10 millones de niños podían verse obligados a abandonar la escuela a causa de la crisis económica y lo que aumenta la brecha educativa, ¿no? Con más de 250 millones de niños en edad escolar excluidos de cualquier actividad educativa. Bueno, yo creo que bueno, la pandemia, gracias a Dios, se superó, pero esa desigualdad, que yo no me animo a poner el número porque no lo sé, pero bueno, la seguimos viendo, ¿no? Y esa brecha educativa sigue existiendo. Y en estos días que estamos viendo con tanto horror lo que es la guerra, y casi a veces acostumbrándonos, bueno, en todas esas situaciones de guerra, cientos, miles, no sé si millones de niños y niñas, bueno, están en una situación de exclusión, de, de falta de educación y más allá, además de todo lo que es el drama de esa guerra, y también lo podríamos decir en las zonas más pobres de nuestro continente. Bueno, con lo cual la imagen de la catástrofe, bueno, que fuerte y que por ahí, bueno, podríamos discutir si es así o no. Y bueno, lo que nos mueve, quizás nos provoca es a descubrir esta necesidad de la alianza educativa, ¿no? Porque si no nos unimos, si no unimos nuestros esfuerzos, no lo vamos a poder superar.
Por eso, educar es apostar y dar al presente la esperanza, ¿no? Porque eh, como creyentes, esa mirada de la realidad lo que nos tiene que motivar es a decir, bueno, la educación es el camino para poder superar esto y la educación es eh, apostar, ¿no? Porque tiene mucho de apostar y los que caminamos el ámbito de la educación sabemos que uno bueno, es tan significativo como la imagen de la siembra. Uno siembra, bueno, y hace todo lo posible para que esa semilla crezca y la cuida y bueno, y hay algo de apuesta y a veces puede no salir y bueno, pero no dejamos de apostar, ¿no? Porque somos así ingenuos y nos gusta hacer cualquier cosa, sino porque realmente somos creyentes y creemos que esto eh, va a salir adelante y además porque somos testigos, porque finalmente lo vemos, digamos, porque tenemos la gracia de poder verlo, ¿no? Entonces, bueno, poder dar al presente la esperanza. Y como decíamos, todo cambio necesita un camino, el camino es un camino de compromiso educativo que involucra a todos los componentes de la sociedad y yo creo que ese es un desafío enorme y para nosotros como creyentes, bueno, poder involucrarnos y involucrarnos en la sociedad y poder unir a todos los componentes o los que están a nuestro alcance para este objetivo escuchar el grito de las nuevas generaciones, escuchar el grito de las personas más vulnerables y de nuestro planeta, ¿no? Esta invitación a la escucha. Y decíamos que en este relanzamiento de este camino, ¿no? Hicimos un poquito de repaso de dónde venimos, él nos encuentra el año pasado, en este relanzamiento, en ya hablar de un decálogo, ¿no? O sea, de 10 compromisos que el pacto educativo tiene como horizonte para caminar, ¿no? Poner a la persona en el centro, escuchar a las nuevas generaciones, impulsar la participación de las mujeres, fortalecer a la familia, renovar, acoger a todos, renovar la economía y la política, cuidar nuestra casa común, que eran los 7 que ya teníamos, y se suma cultivar la vida interior, humanizar el mundo digital y construir la paz. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de los compromisos que ustedes conocen, pero bueno, los traemos para volver a decir una palabra de cada uno que, bueno, tienen en primer lugar el poner a la persona en el centro, ¿no? Contra la cultura del descarte, el centro del proceso educativo es la persona, ¿no? Entonces el respeto y valorización de las personas, sin discriminación, favorecer una educación integral, la defensa de los derechos humanos, ¿no? La persona en el centro. Escuchar a las nuevas generaciones, ¿no? Pensar una alianza educativa, una red que busca este objetivo, no puede hacerlo sin escucharlos a los protagonistas, ¿no? A los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, ¿no? Bueno, la invitación a mirar especialmente a los que tienen necesidades educativas especiales, bueno, el derecho a la participación, entorno educativo participativo, la promoción de la mujer, favorecer la plena participación de las niñas y jóvenes en la educación, reconocer los mismos derechos, la mayor participación de las niñas y jóvenes en la educación, la inclusión de las mujeres en órganos de decisión, ¿no? Y esto que a veces pensamos que ya está logrado, porque bueno, hay muchas mujeres en las escuelas y a mí me pasó una vez de dar una conferencia, bueno, hablar de este tema con un grupo de colegios y me llamó la atención cuando hacíamos una actividad para que reflexionaran sobre cada uno de los compromisos del grupo. Bueno, el grupo que les tocó esto, que además eran casi todas mujeres, decían, bueno, esto ya está, esto sí, sí, este compromiso ya está logrado.
y me llamaba la atención un poco, porque sí, bueno, por ahí sí, en el contexto de ellos, por ahí está valorado y por suerte, ¿no? Pero bueno, si está presente es porque, bueno, sigue siendo una realidad que hay que seguir trabajando, ¿no? Y bueno, ¿no? Me parece que hay un camino para seguir. El responsabilizar a la familia, ¿no? Siempre la educación católica mira a la familia como primera educadora, ¿no? Y que puedan tener ese lugar propio, ¿no? Que siempre es muy difícil también, ¿no? Porque los que estamos en las escuelas el- el- queremos que las familias participen, pero por ahí no tanto, ¿no? Porque si participan mucho, bueno, no, encontrar ese lugar propio, porque sí, porque, bueno, porque para ser coherentes con lo que decimos y creemos en serio, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver también con favorecer las políticas, que haya políticas en favor de las familias, sobre todo las más desfavorecidas socialmente, ¿no? El abrirse a la acogida, ¿no? Fíjense, los primeros cuatro compromisos miran como a las personas o a grupos de personas, ¿no? Y después los otros que siguen nos plantean actitudes o, o desafíos en ese sentido, ¿no? El abrirse a la acogida, ¿no? Una educación que el compromiso de abriéndonos a todos, especialmente a los más vulnerables, una educación que busca el encuentro, ¿no? Y que el ámbito educativo sea un reflejo de esa integración, ¿no? A veces encontramos en la sociedad una dificultad grande, a veces para la integración del diferente. Hay algunas sociedades donde el inmigrante tiene una dificultad grande para esa integración. Bueno, la escuela y la escuela católica, sobre todo, bueno, tiene que ser un ejemplo de todo lo contrario, ¿no? El ejemplo de esa acogida. El renovar la economía y la política, ¿no? También como un objetivo que puede a veces parecer un poco lejano, ¿no? Y a mí también me ha pasado charlando con educadores sobre los compromisos del pacto educativo, me decían, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con esto? ¿No? Si yo soy profesor de historia, soy profesor soy maestro de la escuela primaria, bueno, y nos parece como un compromiso enorme, decir, bueno, esto no lo con nosotros, ¿qué vamos a renovar? Bueno, pero quizás no podamos incidir en las decisiones económicas y políticas de nuestros países, pero sí podemos generar los espacios para poder reflexionar sobre qué economía, qué política, qué es lo que necesitan nuestros pueblos para el servicio del hombre y de la familia humana, ¿no? Y desde una perspectiva, ¿no? Que es la ecología integral. Yo creo que seguramente lo habrán escuchado, será un sentimiento que podamos compartir, pero muchas veces un cuestionamiento que nos hacemos en los ámbitos educativos católicos, tanto sea desde las escuelas, las universidades católicas, es que muchos de nuestros líderes, nuestros políticos, han pasado por nuestras escuelas. Y uno ve a veces el fruto de ese pasaje por la escuela y uno dice, y la verdad que este exalumno nuestro no nos representa tanto, ¿no? Nuestra exalumna por su forma de pensar, por su forma de actuar, por sus políticas, ¿no? Entonces, bueno, hay algo en nosotros, en ese desafío educativo, que sí permite o debería favorecer esta renovación de la economía y la política. El cuidar la casa común, bueno, un valor que creo que ya hemos incorporado, por lo menos en el lenguaje, pero sobre el cual tenemos que seguir trabajando tanto, ¿no? De pensar la educación también para el cuidado, el respeto de la casa común, de una mirada de la ecología integral, bueno, con muchas cosas que podemos hacer para caminar en este sentido. Y nos aparecen estos nuevos tres compromisos. Y el primero, que propone el Papa León, es el de cultivar la vida interior, ¿no? Y es interesante desde dónde lo piensa el Papa, ¿no? Y dice eh, que surge en él esta idea de incorporar este compromiso
a partir de escuchar a los jóvenes, ¿no? Y dice, y en el discurso que tuvo a los estudiantes en el marco del jubileo del mundo educativo, les decía que, dice, yo escuché de ustedes que me dijeron, ayúdennos en la educación de la vida interior. Y me ha impresionado esta petición, no basta con tener un gran conocimiento científico si luego no sabemos quiénes somos ni cuál es el sentido de la vida. ¿No? Creo que es muy interesante incorporar esta dimensión, ¿no? En un mundo que tiene un montón de cosas, de estímulos y de, de avances. Bueno, la necesidad de saber quiénes somos, qué queremos, ¿no? De cuál es nuestro proyecto de vida, ayudar a ese discernimiento, bueno, es un compromiso que se incorpora en este camino del pacto. De la mano de esto aparece también esta idea de humanizar el mundo digital, ¿no? Porque el uso ético de la tecnología y de la inteligencia artificial, priorizando a la persona sobre el algoritmo, ¿no? Bueno, es un desafío que nos afecta día a día. Y también hablando de los jóvenes, el Papa les decía, ustedes son maestros de lo digital, ustedes viven en el mundo digital y eso no está mal. Es buenísimo, hay muchas oportunidades, pero no dejen que sea el algoritmo el que le maneje la vida, ¿no? El que escriba su historia. Entonces, bueno, humanizar el mundo digital aparece hoy como un compromiso que incorporamos en este camino del pacto. Y por último, el construir la paz, ¿no? Quizás de las primeras palabras que escuchamos del Papa León, bueno, la palabra paz aparece en primer lugar, ¿no? Y la idea de trabajar y educar para una paz desarmada y desarmante, ¿no? Educar y esto es lo mismo, es decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros frente a lo que vemos de la realidad mundial, la locura que vivimos en este tiempo? Bueno, podemos educar en lenguajes no violentos, en la reconciliación, en el diálogo, en puentes y no en muros, ¿no? Y esta invitación tan linda de desarmen las palabras, levanten la mirada, custodien el corazón, ¿no? Es todo un proyecto educativo esto, ¿no? Creo que podríamos armar nuestro proyecto educativo escolar con estas tres invitaciones, ¿no? Podríamos hacer nuestra propuesta pedagógica, pedagógico-pastoral con estas invitaciones. Y bien, para ir terminando, hablamos de dos imágenes hoy, ¿no? Constelación y aldea, ¿no? Y creo que son muy lindos porque son imágenes y al mismo tiempo horizonte, ¿no? Nos muestran a dónde ir, ¿no? Decíamos, están cayendo unos libros de la biblioteca, es un ruido que apareció. Eh, la imagen de la constelación como, con toda esa fuerza que decíamos, ¿no? De guía y de red, y la imagen también de la aldea como lugar y como forma de estar, ¿no? Entonces, la constelación y la aldea nos pueden ayudar, ¿no? En este camino. Porque hay una contraposición que podemos encontrar, que es la de, frente a la constelación y a la aldea, la imagen del muro, de la muralla, de la fortaleza, de la fortificación encerrada, ¿no? Y era muy linda esta imagen esta descripción, no la imagen, no es linda la imagen de la muralla, pero es linda la descripción que hace el Papa Francisco, hizo el Papa Francisco en Christus Vivit, que, eh, que habla que a veces algunos colegios católicos parecen estar organizados para preservarse, ¿no? Para cuidar de que lo de afuera no ingrese, ¿no? Esta fobia al cambio, que no puedan tolerar la incertidumbre y se replieguen ante los peligros reales o imaginarios que todo cambio trae consigo, ¿no? La escuela convertida en un búnker, ¿no? Que protege de afuera, ¿no? Entonces es como la contraposición a esto que veníamos diciendo, ¿no? A la constelación, a la aldea, ¿no?
Y finalmente lo que genera esto es una inadecuación entre lo que se enseña, lo que se intenta preservar y un mundo que parecería estar afuera, ¿no? Y esto que decimos que puede darse, ¿no? Decir, bueno, educamos de una manera y después cuando salen al mundo se encuentran con otra cosa. Entonces, como además, es como si el mundo estuviera fuera de la escuela, ¿no? Eso también es pensar que es una escuela que es homogénea, que no hay diversidad, que, bueno, puede darse en algún lado todavía, pero bueno, es una imagen que creo que nos ayuda a entender por contraposición a esa fuerza que tiene la imagen de la constelación y de la aldea. Y bueno, y por eso la invitación a diseñar nuevos mapas de esperanza, que es lo que nos guía un poco en este ciclo, ¿no? Donde unimos esta tradición, más la innovación, la escuela no como un refugio, no como un búnker, sino como un espacio de discernimiento, estas tres invitaciones, y esta imagen de la carta a los filipenses, ¿no? Deben brillar como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de la vida. Servidores del mundo educativo, coreógrafos de la esperanza y artífices de la belleza. Bueno, creo que pudimos hacer este recorrido de mirar, ¿no? Esta imagen de la constelación y este pacto educativo como una estrella polar dentro de esa constelación, bueno, para que podamos, bueno, realmente animarnos a hacer esta alianza que nos permita ser servidores de este mundo educativo para seguir generando mapas de esperanza. Así que bueno, terminamos entonces con esto la presentación y bueno, podemos abrir el diálogo como ustedes consideren. Rodrigo, muchas gracias. Como creo que la invitación es esa, ¿no? Es a que conversemos un rato, a que generemos, aportemos preguntas. Creo que es el espacio para que todos puedan abrir sus micrófonos, sus videos y podamos conversar un rato. Bueno, entonces, quien quiera empezar puede levantar la mano o indicar que ya, o abrir su micrófono de una vez con alguna pregunta o algún aporte. Bueno, entonces a partir de este momento ya lo pueden hacer. Sí, buenas noches. Hermana, buenas noches, Soy la bienvenida. hermana Oliva, franciscana de María Inmaculada. Me ha llamado mucho la atención todos estos temas. Cuando he podido estar, pues a veces por el trabajo, el horario es complejo. Sin embargo, me llama mucho la atención con respecto a la constelación educativa, que es una estrella que pues van unidas. Sin embargo, todos debemos estar cooperando y trabajando en la extensión del reino y de que la iglesia pues es una, y no podemos estar polarizados, sino en este momento donde hay mucha división en todos los continentes y hay mucho elitismo también en diferenciales en todos los países, más los de alta potencia. Sin embargo, me llama la atención en esto, ¿qué estrategias válidas se podría aplicar a la brecha educativa con niños vulnerables o excluidos en este escenario de la educación en todos los continentes con respecto a la pobreza y cómo esa guerra que estamos viviendo de los países que en este momento sabemos están en guerra, cómo nosotros concientizar a nuestros estudiantes desde los más pequeñines o pequis que les decimos pequeños hasta los de 11, mm, cómo ir cambiando esa mentalidad de no como de estar intra, sino de tocar esa realidad. ¿Qué estrategias? Porque si uno organiza, realiza planes, generaliza competencias, pero a veces es complejo llevar a la vida práctica. Todo a veces se queda como en la letra, ¿sí? Ese sería mi aporte. Bueno, es una
nos dejó a todos pensando porque creo que es un desafío enorme, ¿no? Que plantea la hermana. eh, y creo que todos lo compartimos, ¿no? Cómo lograr, cómo dar esos pasos, ¿no? Y yo creo que un poco la clave, usted lo decía, con cómo pasar de la teoría a la acción, ¿no? Porque quizás en nuestros discursos esto está presente y hasta a veces podemos ser, ya no digo repetitivos, pero es Sí, como obvio que nosotros vamos a decir eso, porque bueno, claro, la hermana me va a hablar de esto, o en la escuela me dicen esto, pero creo que a ver, no digo que es una clave porque no me animo a decir eso, pero creo que sí una posibilidad tiene que ver con favorecer experiencias concretas, ¿no? Porque finalmente lo que va a generar que deje de ser un ideal o que sea algo que uno puede eh, poner como una, una declaración de principios, es, bueno, que haya experiencias concretas. Y la experiencia concreta es, bueno, el encuentro con el otro, ¿no? Entonces, el encuentro con esas realidades me parece que es lo que nos permite poder superar el discurso, ¿no? Y eso tiene distintos niveles, porque un nivel es el propio que decíamos de las mismas instituciones educativas, ¿no? Eh, en muchos lugares para que existan escuelas que puedan atender a poblaciones más desfavorecidas, bueno, tiene que haber un sostenimiento económico que otros tienen que dar, porque esa misma comunidad no lo puede tener. Entonces, eso ya es una expresión concreta de ese compromiso por superar esa desigualdad. Entonces, bueno, y ahí hay que ser concretos y animarse a decir, bueno, nosotros hay una realidad educativa de un sector desfavorecido que nadie atiende, que tiene una necesidad, bueno, ahí no están los recursos económicos. Bueno, los recursos económicos seguramente estén en otro lado bueno, nuestro compromiso es poder generarlos. Eso es un nivel concreto. Y después está el nivel del encuentro personal, ¿no? Porque es decir, el encuentro de esas realidades diferentes, sobre todo pensando en los niños y en los jóvenes, bueno, es lo que nos permite descubrir que somos iguales y que que compartimos la misma dignidad y que hay otros chicos y chicas que también que tienen mayor necesidad a la que tiene uno. Bueno, ahí hay un camino y en eso la iglesia creo que tenemos mucha experiencia en esos tipos de encuentro bueno, tenemos mucho para seguir haciendo y sin duda es el desafío de este tiempo, ¿no? Me parece que comparto, ¿no? Esa preocupación. gracias, muy amable. Gracias, hermana. ¿Quién más? Preguntas, aportes, reflexiones. Yo, Floralba Moreno, buenas noches. Flor Alba, bienvenida, gracias. Bueno, en ese entorno educativo tan complejo que tenemos en este momento, como se comentaba al comienzo de la conferencia, realmente nos enfrentamos a ese reto que significa toda la parte digital. Ahí se nos plantea que es una de las prioridades que ha planteado el padre últimamente. ¿Cómo hacer para que realmente no solamente los estudiantes, sino también el docente piense por sí mismo y no deje que la inteligencia artificial sea la que piense y la que oriente y la que organice? Porque como eso facilita tanto, entonces muchas veces no solamente el estudiante, sino el docente también se dedica a trabajar la inteligencia artificial, a utilizarla en todo y más los muchachos, más nuestros niños. ¿Cómo hacer realmente para generar esa conciencia de que sí, la inteligencia artificial nos ayuda, pero la inteligencia artificial no transforma, no piensa por sí mismo, ¿cierto? La IA nos puede dar la información, pero solamente el maestro es el que va a ayudar a que brote como esa vida interna del estudiante. Entonces, ese reto también es grande y pues a los educadores nos queda a veces difícil poder alejar a los niños un poco de todas estas herramientas y poderlos llevar a que realmente piensen por sí mismos.
Sí, creo que también es un desafío enorme y creo y un poco la clave está en esto que decía Fede, de concebir estos como lo que son herramientas, ¿no? Me parece que el punto es ese, digamos, si uno descubre que eso es una herramienta, que es una herramienta, bueno, bueno, la pondré al servicio de un objetivo que es el que estamos persiguiendo, que en este caso es la educación. Entonces, sí, por eso es tan acertado ver esto, sí, bueno, que no piense, que no reemplace lo que es humano, ¿no? Que es el pensar y y encontrar sentido, digamos, porque sí, obviamente es una herramienta y facilita muchísimas cosas y uno puede ganar tiempos y organizar ideas y bueno, es increíble. Eh, pero lo que no va a darnos es el sentido de la vida, digamos, y no nos va a dar eh, Ujú. no va a reemplazar ese objetivo. Bueno, me parece que estamos como recién metiéndonos en esto para, no porque sea nuevo lo digital, pero sí la velocidad que tiene no no terminamos de darnos cuenta. Así que bueno, la receta yo la verdad que no la tengo, no la sé, y creo que ninguno la sabemos porque la vamos aprendiendo, eh, pero bueno, me parece que pasa un poco por esto, por eh, la herramienta es esta o la que sea. Lo que no podemos dejar es de tener el sentido y no podemos perder sobre todo el diferencial que es el encuentro personal, porque finalmente lo que se juega es el encuentro personal. Y eso me parece que ser, como decía ahí, artesanos, coreógrafos, esa imagen que ponía la carta apostólica, bueno, me parece que tenemos que seguir fortaleciendo y quizás es tarea más de los directivos, ¿no? El poder no perder ese horizonte y seguir generando, digo, tarea del directivo poder motivar a a los educadores en ese camino, ¿no? Gracias. Josefina, Rodrigo, muchas gracias. La verdad que me pareció muy iluminador. Por un lado, porque nosotros venimos viviendo en la Argentina situaciones como muy complejas, pero también creo que es a nivel latinoamericano y a nivel global. Me quedo pensando en esta idea de paz desarmada y desarmante frente a la guerra y frente a estos discursos de odio donde escuchamos todo el tiempo cómo uno desprestigia completamente al otro, y acá me parece que son gritos que tenemos que poner a veces en, en el centro de nuestras comunidades como para también poder discernir a partir de estos discursos de odio. No podemos avalarlos, naturalizarlos como si fuera, eh, o sea, es de los políticos nuestros, es cómo podemos generar situaciones para poder hacer un discernimiento que estos discursos de odio no nos están llevando a ningún lado. También me quedé con este tema de la constelación, bueno, y del deseo y del desastre, porque es real, estamos jugando, trabajando con esa complejidad de la realidad. Sin embargo, la manera que hoy pudiste compartirnos me dio como esa esperanza de que es posible. Y la verdad que me quedo mucho con esta última parte esa de ser coreógrafos y de también esto que decían de la última que dijiste, la última me parece que no tiene desperdicio, desarmar las palabras, por eso ahí me parece complejo, pero hay que analizarlas y esto de poder levantar la mirada y custodiar el corazón. Me parece que son grandes desafíos frente a la complejidad. Tuvimos también en la Argentina justo una situación en un cole nuestro de un chico que pasó, que mató a otro con armas en un momento donde se está dando la posibilidad de portar armas. Entonces, todo es como complejo, pero bueno, me quedo con estas tres sí, últimas
desafíos. Y bueno, te escucho, Rodrigo. Gracias, no, no, yo te escucho a vos con lo que decís y me parece bueno, lo decías recién, el desafío de el desarmar las palabras, bueno, ¿no? Levantar la mirada. Me parece que por eso decía, me parece que es un proyecto y es un compromiso cotidiano y sí, digo, la violencia es la palabra, pero la violencia después real, ¿no? Que atravesamos y la escuela, cómo preservar el ámbito educativo, ¿no? De eso, ¿no? Me parece que eso es como el gran desafío, cómo hacer para que no como un búnker, como decíamos recién, no porque queremos poner un caparazón y que no pasa nada, sino para poder realmente dar las herramientas y generar los espacios para que realmente las palabras no sean armas, sino que sean vehículo de encuentro, ¿no? Entonces, bueno, es una tarea cotidiana, pero bueno, si no lo hacemos nosotros, va a ser difícil que otros lo asuman, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? ¿Preguntas, aportes? Miguel, Dime. de mi parte, encantada de haber escuchado nuevamente a Rodrigo con una luz, una iluminación. Yo pude estar en la disertación que él hizo en Roma, en el jubileo, y ahora con esta presentación me queda aún más claro nuestra misión como educadores de construir exactamente la esperanza, de diseñar esos nuevos mapas de esperanza en red. Y es que tenemos que hacer un cambio de paradigma, porque construir en red es distinto a lo que venimos haciendo por años y la formación que hemos recibido de antes. Tenemos que construir entre todos, diseñar entre todos. Por eso se nos habla también de la sinodalidad, que fue también uno de los temas anteriores. Cómo debemos escuchar al otro, cómo debemos construir en conjunto todos. Y algo tan breve, sencillo, ya lo dijo Josefina, ya lo planteó Rodrigo, en estas tres frases, tres llamados: desarmar las palabras, nuestro lenguaje, cómo es, levanten la mirada hacia el otro, pero también a la trascendencia, custodien el corazón. Entonces, ahí hay claves. Ya lo decía Rodrigo, con esto podemos hacer un proyecto educativo institucional eh, valiosísimo. Entonces, agradecerle a Rodrigo su perseverancia, su constancia, su ahínco, su trabajo, que es tesonero y gran ejemplo para todos nosotros que estamos en esta red de pastoral educativa a nivel latinoamericano. Agradecerle y un gran abrazo a la distancia. Con nostalgia, Listo. Rodrigo. Gracias, gracias. Eduardo, Gracias, buenas tardes, o buenas noches en todo buenas caso. noches. Algo crucial que me parece a mí es que las generaciones de hoy no están acostumbradas a pensar, no se les ha formado en pensar, sino simplemente en reaccionar. Y eso me parece grave porque ante la inteligencia artificial, pues qué a gusto. No estoy acostumbrado a pensar y que otro haga el esfuerzo sin yo tener que hacer el esfuerzo, pues viva la inteligencia, ¿no? De ahí que la solución, a propósito de lo que una compañera ahí preguntaba o aportaba, es que junto con la inteligencia artificial tendremos que volver otra vez a nuestras aulas a pensar los sistemas educativos. Por ejemplo, yo estoy hablando aquí de México. En sí, el sistema educativo no está hecho, el público no está hecho para pensar.
¿no? Entonces, no importa si apruebas o no, vas pasando de año y si no piensas mejor, así eres más dócil a cualquier organismo o gobierno, pues, ¿no? Y entonces eso me parece grave. Podemos hacer todos los esfuerzos, pero si la persona no piensa, pues no está la base, ¿verdad? Para desarrollar todo lo demás. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Creo que estamos totalmente de acuerdo. Por eso también me parece tan profético incorporar en los compromisos del pacto educativo el humanizar lo digital, pero sobre todo el que viene antes, que es el que vino antes, que es el de cultivar la vida interior, ¿no? Porque me parece que de eso se trata, digamos, la vida interior, en sentido, el razonamiento también como la facultad del espíritu, ¿no? Y entonces, bueno, si no hacemos eso, claro, no vamos a lograr nada. Gracias. Juan Álvaro, Buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente. Yo quería hacer eco de lo que decía Ana Cristina, construir entre todos, crear redes entre todos, y también lo que decía Eduardo. Creo que nuestros currículos, también en Nicaragua, pues no aportan mucho a la manera de pensar, de cuestionarse. Pero creo que lo interesante aquí no es lo que el currículo, lo que el sistema presente, sino yo como maestro perteneciente a una institución educativa, ¿qué estoy aportando? Y me quedaba con las palabras del un amor desarmante, desarmar las palabras, porque es precisamente lo que como educadores nosotros tenemos que aportar. Creo que aquí la gran pregunta es, como ya han dicho, el sistema quizás no nos ayude a pensar, pero yo, ¿cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy enseñando a pensar a quienes están a mi cargo? Y es interesante ver que quizás nosotros fuimos formados de otra forma, pero esa forma en que nosotros fuimos no nos va a separar, no, aquí no va a ser crear la muralla que nos presentaba el expositor, sino más bien abrir puentes y que nuestro conocimiento junto al de la era digital y todo lo que se está viviendo nos lleve a crear una nueva sociedad basada en el conocimiento desde la paz y el amor. Muchas gracias. Gracias, Juan. muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Agradecerle a Rodrigo por habernos acompañado en esta tarde. Creo que Rodrigo hizo un ejercicio bien interesante que es recoger desde el 2019 todo este tema. Son muchísimas cosas, ¿cierto? Pero Rodrigo ha estado haciéndole seguimiento, ha estado participando en todo este tema del Pacto Educativo Global a nivel de Latinoamérica. Conoce y está cercano a toda esta construcción que se ha venido realizando, a esta gran propuesta del Papa Francisco, que la hemos ido sacando adelante, implementando. Creo que algún día hablábamos algo y decía algún obispo, a mi diócesis todavía no ha llegado el pacto educativo, ¿no? Cada diócesis tiene sus preocupaciones, sus dificultades, pero esa es la tarea nuestra también, que ojalá podamos hacer bajar este pacto educativo también a otras personas y hacerlo conocer a otras personas que de pronto no lo conocen. De verdad, Rodrigo, muchas gracias por ese ejercicio tan interesante, habernos conducido, habernos llevado por toda la historia, pero sobre todo a través de la experiencia tuya también desde aula. Creo que eso es muy valioso cuando el maestro comparte no solamente desde un documento, sino desde su propia experiencia. Es muy valioso y en esta noche creo que ha sido valiosísimo. A todos también muchísimas gracias por su participación, por sus aportes. Creo que enriquece este diálogo y eso es lo que queremos. Desde esta red lo que queremos es generar un espacio para maestros que quieran compartir, que quieran contar sus experiencias, que nos queramos alimentar, qué está pasando en América Latina en todo este tema educativo. Creo que eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Hacer una escuela donde todos estemos allí participando. Esta tarde, esta mañana también en otra reunión, en otro espacio, decíamos un poco eso, ¿no? Tristemente, como a veces como maestros eh, se convierte en un trabajo, ¿no? ¿no? Como que se nos ha olvidado la vocación, ¿no? Porque ser maestro es de vocación, ¿sí? Y cómo nos hemos quedado también un poco en un trabajo como cualquier otro que recibe un salario
pero ese maestro que construye, que aporta, que está preocupado por la transformación social, que está preocupado porque lo que decía Eduardo, no se les, la gente aprenda a pensar, creo que es muy importante eso. Entonces, de verdad, agradecerles a todos en esta noche. De verdad que ha sido un espacio muy agradable, muy bonito. Un aplauso no solamente para Rodrigo, sino también para todos ustedes en esta noche. Les pediría que encendieran sus cámaras si quieren para un registro fotográfico, que quedemos aquí quienes estuvimos esta noche. Gracias. Si pueden abrir sus cámaras, les agradecemos. Muchas gracias a todos. Gracias, eso es. Bueno, ahí hay una cámara que no está funcionando. Todos los que puedan abrir sus cámaras, gracias. Muy amables, muy amables, muy amables, eso es. Gracias. Muy bien, todavía por ahí hay uno. Otro que puede abrir su cámara, Sandra, Yelixa, gracias. Bueno, muy bien, todos los que nos puedan acompañar con su cámara, gracias. Eso es, muy amables. Ahí vamos a dejar un registro de todos ustedes en esta noche, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que en 8 días estamos haciendo el cierre de este ciclo de conferencias. Recuerden que siempre les vamos a compartir las grabaciones a través de el correo electrónico que ustedes nos dejan aquí en el chat. Les compartimos las grabaciones. Ojalá también las compartan con muchas personas, que muchos educadores que Claro que como sí. hablábamos al inicio, llegan rendidos de su trabajo, de la labor del día. Yo también fui maestro, bueno, yo ahora estoy en la parte administrativa, pero claro, yo recuerdo esas tardes rendidos, ¿sí? Yo venía a dormir noticias, digo, voy a ver las noticias y terminaba dormido porque el cansancio es tremendo, ¿no? Primero con muchos adolescentes durante mucho tiempo y después en la vida universitaria también, pero creo que es muy fuerte. Bueno, felicitarlos de verdad y bueno, en 8 días Sí. vamos a plantearles sobre todo un espacio de diálogo, ¿sí? Vamos a generar unas preguntas y de pronto algunas propuestas de, bueno, a partir de estos nuevos mapas de esperanza, ¿qué podemos proponer? Ojalá ustedes lean el documento, es muy cortico, pero es muy, muy sabroso de leer. Y ojalá podamos llegar también con propuestas aquí para que las podamos compartir y creo que eso es lo que nos ayuda a cantidades, compartir experiencias desde nuestros países que nos pueden llevar a poder realizar un buen ejercicio como maestros. Y eso también nos anima, eso también nos entusiasma. Creo que a veces necesitamos eso, ¿no? Como que esa vitamina, ¿no? Que a veces como que se nos acaba, se nos agota y suena el reloj a las 4 de la mañana y uno, oh Dios mío, otra vez, ¿no? Sí. Miguel Ricardo, no he recibido esos videos, grabaciones. ¿Sería posible Claro, reenviarlas, Eduardo. por favor? Eduardo, regáleme aquí bueno, voy a dejar aquí el chat. En el chat voy a dejar el correo para que usted se inscriba, ¿sí? Acá está. Bueno, ya me inscribí y en la vez pasada también y no recibí ningún... Ah, perfecto, ok, perfecto. por No, favor. tranquilo. Mañana voy a refrescar otra vez y todos los videos ahí están quedando Ah, qué para que ustedes los bien. puedan retomar otra vez. Los Claro que primeros sí. no pude ver porque no me llegó mi nota, pero si puedo ver los anteriores del primer capítulo, pues que sería muy Claro que bonito. sí, claro que sí, yo se los hago llegar los 5 que llevamos hasta este momento y el 6 Gracias. que va a ser, ojalá lean el documento para que podamos llegar a aportar, que sea leer el documento y bueno, seguramente cada uno puede llegar, algunos llegaremos con la taza de café, otros llegarán con el mate, bueno, no sé, cada cual, ¿cierto? Pero que sea un espacio de maestros donde compartamos, donde podamos pasar una tarde muy agradable. De verdad, muchísimas gracias. Yo siempre termino regalándoles un globito a todos en esta noche y muchas, Muchas muchas gracias. bendiciones allá en todo el Y trabajo que regalan ustedes los hacen. videos también, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Si están ahí en el correo, ahí les Gracias. vamos a hacer llegar la información. Vale. Y bueno, que Saludos. ojalá sigan haciendo parte de este grupo, que es un grupo donde nos reunimos maestros de Latinoamérica a pensar y a repensar la educación. Gracias. Feliz Vale. noche Muchas para todos y gracias. todas. Buenas Rodrigo, noches. hermano, Muchas muchas Gracias, gracias. Gracias. gracias a Gracias, ustedes. buena tarde, buena noche. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias.